Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree y ustedes, damas y caballeros. Estamos alegres de tenerles con nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios juntos. De hecho, estamos empezando en Romanos capítulo 6, versículo 20. Pero yo quiero expresarles lo alegre que estamos que ustedes sean parte de la audiencia en todo el mundo. No importa dónde viva, esta programación llega literalmente a todo el mundo y estamos alegres de poder estudiar la palabra de Dios juntos con ustedes, ¿no? No hay nada en el mundo más importante que eso. Lauren, por favor, vamos a leer el versículo 20, por favor. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, esclavos al pecado, erais libres acerca de la justicia. se refiere a nuestra vida antes de nuestra conversión a Cristo. Padre Celestial, ayúdanos el día de hoy. Miramos hacia ti exclusivamente. Te pedimos poder entregar al pueblo lo necesario y que nos ayudes a hacer esto. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pecado, damas y caballeros, es el problema. No importa quién sea el problema, es el pecado. Cuando vamos al punto central y vemos los resultados, es el pecado el problema. Y solamente hay una cura para ello, la cruz de Cristo. No hay otra cura. No importa el lugar y la posición o la educación que tenga la persona, no es una respuesta al pecado. No importa cuánto dinero hay allí, no es una respuesta al pecado. La única respuesta para el pecado es Jesucristo y este crucificado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario que se dirige a todo pecado que el infierno puede imaginar. Él se dirigió a ello, lo pagó y venció totalmente a favor nuestro. Considérelo de esta manera, esto sucedió por usted y por mí. Él no tuvo que ir a la cruz por él mismo. No fue que se encontró con un problema y tuvo que ir a la cruz, hubo una situación con los judíos, etc. No, eso es incidental. Él fue a la cruz para expiar todo pecado. Por eso Él fue a la cruz. Y tal vez usted piense que fue arrestado. Cuando lo arrestaron en el huerto, Jesús preguntó, ¿a quién buscan? Me buscan a mí, aquí estoy, o palabras similares. Y los que hayan estado allí se cayeron todos al piso. Literalmente se cayeron, el poder de Dios estaba allí, era tan fuerte. ¿Cómo va a tomar a alguien en custodia con ese tipo de poder? A menos de que lo permitan, ¿no? Así que él no estaba buscando vencer la ley judía o romana, no. Él vino a este planeta a ir a la cruz. Por eso él vino como un ser humano, un hombre. El propósito era ir a la cruz para expiar todo pecado. Y ese es el problema, como ya lo he dicho, el pecado. Y la única solución para ello es Jesucristo y este crucificado. Permítame decirle que el Señor quiere que usted y que yo, todos nosotros, que tengamos victoria sobre el pecado. Ahora, la Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y yo quiero que usted escuche lo que acabo de decir. El pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros, pero yo temo que sí tiene dominio sobre la mayoría de nosotros. Escuche lo que le estoy diciendo, lo reitero. Sí tiene dominio sobre la mayoría de los cristianos. Y eso es una pena porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Y cómo? Bueno, lo voy a poner de esta manera. Muchos de los que están viendo ahora mismo, ¿cuántos? No lo sé, pero uno es demasiado.
ustedes están luchando con un problema en su vida, es cristiano, ama al Señor, no es hipócrita. Y recuerdo que yo escuché a un predicador en la radio tiempo atrás ya, y lo que él dijo fue excelente, realmente. Él dijo, hay millones de cristianos que están luchando y no quieren hacer lo que están haciendo. Ellos no quieren participar de lo que están participando, no quieren el pecado. Pero de la manera como tratan de hacerlo, lograrlo, de tener victoria sobre ello, no va a funcionar. Y ese cristiano permanece de la misma manera y su situación realmente empeora conforme pasa el tiempo, empeora y empeora. Si nosotros supiéramos la totalidad de ello, todo lo que es el cuerpo de Cristo, los millones que sean que existen alrededor del mundo, le sorprendería a usted el saber cuántos están atados con algo, inmoralidad de alguna manera. La nicotina, el alcoholismo, las drogas, los celos, envidia, malicia, un temperamento incontrolable, concupiscencia, lascivia. Estos pecados, y el pecado nunca permanece estático, empeora, empeora y empeora. Y si usted trata de hacer esto fuera de la voluntad de Dios, no lo va a poder hacer, no va a funcionar. Y actualmente usted va a ver eso, usted lo sabe. Pero Dios tiene una manera para nosotros de que podamos caminar en victoria. Como dije momentos atrás, no me refiero a una perfección sin pecado. Quien diga eso realmente no entiende lo que es el pecado. Pero eso es distinto a una persona que está siendo dominado por el pecado. Tiene un dominio sobre la persona. Y millones y millones y millones de cristianos están viviendo en esa capacidad, donde el pecado se enseñorea en sus vidas de alguna manera, algún tipo de pecado en particular. Y Jesús pagó el precio para que nosotros no tuviésemos que vivir tal cosa. Así que, si usted lo admite, usted no se está fortaleciendo en lo que refiere a este pecado, cualquiera el que sea, usted está siendo debilitado. El pecado nunca permanece estático, nunca, siempre aumenta. Y la persona se encuentra haciendo cosas que de otra manera no hubiesen hecho, aún antes de ser salvos. Y usted dice, bueno, pero no pueden ser salvos. Sí lo pueden. Tenga mucho cuidado con decir quién puede y no puede ser salvo. Tal vez caiga en esa categoría usted mismo. Y usted no quiere eso. Así que, ¿qué puedo yo hacer, hermano Swagger? ¿Qué puedo hacer para vencer esta situación? Tal vez otras personas lo saben, tal vez no. Pero aún así, usted está luchando, tratando de encontrar una respuesta. Bueno, hay una respuesta en la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, cuando usted entregó su corazón a Cristo, haya sido ayer o 20 años atrás o más, cuando usted entregó su corazón a Cristo, el Espíritu Santo entró en su corazón, en su vida. Eso es algo automático. Él entra inmediatamente. Yo no estoy hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Eso es otro tema completamente distinto. Yo estoy hablando del espíritu de regeneración. ¿Cómo el Espíritu Santo entra en su corazón en el momento que le entrega su corazón a Cristo? Usted es salvo. Y usted actualmente, con este problema, el Espíritu Santo todavía está allí. Yo quiero que usted escuche esto. Gracias a Dios por eso. Él no nos abandona. El Espíritu Santo es contristado, es herido por nuestra acción, pero Él no se aparta de nosotros. Él permanece.
Nunca te dejaré ni te desampararé, alabado Dios. Y el Espíritu Santo, tenemos que entender que hará cosas y no va a hacer otras cosas también. Él no va a usurpar autoridad sobre Cristo. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, como lo mencionamos momentos atrás, y el Espíritu Santo no va a usurpar autoridad. ¿Y qué queremos decir con eso? El blanco de su fe, como hijos de Dios, siempre debe de ser Cristo y este crucificado. Siempre, no algo que usted pueda hacer o que otra persona vaya a hacer. Su confianza debe de estar en Cristo y este crucificado, no en usted mismo, no en usted mismo. Y si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, Él, como mencioné momentos atrás, Él pagó el precio por cada pecado que una persona pueda cometer, incluyendo su problema. Usted ponga su fe allí, manténgala allí, no permita que sea movida. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo siempre obra de acuerdo a la obra terminada por Cristo. Así es como Él opera. Y una vez su fe es correcta, y allí está su confianza en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, y quien puede hacer cualquier cosa, Él es Dios. Su pequeño problema es pequeño para Él. No es nada para Él. Y su fe está correctamente en Cristo y este crucificado, lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo entonces va a obrar. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios. Yo quiero reiterar eso otra vez, porque la ley de el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Se me terminó el tiempo cuando estaba hablando, pero no importa, tenemos un poco más de tiempo ahora. Y tal vez usted diga, hermano Swaggart, escuché que usted dijo esto hace un mes atrás y yo he hecho lo mejor que puedo para hacer lo que usted dijo y todavía estoy luchando. ¿Qué hago? No sé qué otra cosa hacer. No hay nada más que usted pueda hacer. Permítame aclarar eso. No hay nada que usted pueda hacer, pero mantenga su creencia. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Gloria a nuestro Dios. Usted siga creyendo. No, la victoria será suya. Tal vez tome mañana, tal vez tome la próxima semana, el próximo mes, pero la victoria está garantizada para usted. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y eso es lo que usted necesita, poder. Y el poder está en el Espíritu Santo. Y Él obra exclusivamente a través de la obra consumada por Cristo y no obra fuera de esos parámetros. Y si usted sigue creyendo, entonces llegará el momento cuando usted será libre, total y completamente libre. Y bueno, eso suena muy fácil. Bueno, no es fácil. Satanás va a hacer todo lo posible para tratar de detenerle. Él va a hacer todo lo que él pueda para lograr que usted se desaliente y se rinda. Ahora, me he tomado ya todo el tiempo.
Lo que usted dijo fue excelente, hermano Swagger, es el entendimiento de cómo aplicar el mensaje de la cruz a su vida diaria. El creyente debe llegar al entendimiento primeramente. Si el pecado está molestándolos, es una buena señal, muestra que el Espíritu Santo está hablándoles y no están satisfechos con su posición. La pregunta es cómo llegamos de donde estamos a donde tenemos que estar. Y esto es lo que estamos tratando de explicar. Así es, exacto. El creyente está en una posición en donde el poder del pecado es mayor a su fuerza de voluntad y su celo de hacer lo correcto. Por lo tanto, ¿qué es eso que debemos hacer? Ese es el proceso de reconocimiento. Debemos entender qué fue lo que se hizo en la cruz y luego pacientemente, porque por el Espíritu esperamos la justicia. Por fe esperamos al Señor hacer su obra en nosotros. La única razón por la cual una persona no puede ser victoriosa es que se dan por vencidos. Precisamente. Dejan de creer. Y tal vez hasta permanezcan siendo religiosos, pero eso no los va a libertar. No. Ellos, se dan por vencidos. No funciona para otros, pero no funciona para mí, dicen así. Pero sí funciona. Exactamente. Pero no estamos aquí jugando. Esto es algo muy, muy serio. Es lo más serio en la faz de la tierra para el Hijo de Dios. Nuestra fe jamás es tan pura como pensamos que lo es. Exacto. Entonces exacto. el Señor está obrando en nosotros esa fe apropiada también, de acuerdo a cómo entendemos y reconocemos lo que se hizo en la cruz. Permitimos que el Espíritu Santo obre, entendiendo que lo que necesitamos, Él ya lo ha hecho. Y descansamos en eso. Finalmente la victoria viene. En mi caso tomó unos meses para que yo fuese libertado de fumar. Para otras personas tal vez es menos, tal vez hasta puede ser más para otros, pero hay otras cosas que estamos sufriendo en nuestra vida y corazón que tal vez sea más importante para el Señor que aquel pecado que nosotros pensamos que nos está asediando, o tal vez sean otras cosas. Tal vez es el orgullo el que nos está deteniendo de algo. Aunque el hábito que yo tenía eran los cigarrillos, habían otras cosas que necesitaban hacerse y tal vez aún hay cosas allí. Estoy seguro que me va a contar de ello en la pausa. Pero ya con seriedad. Es algo frustrante para el creyente desear la victoria y no recibirla. Y yo puedo entender y simpatizar con aquellas personas, pero la respuesta, como usted dijo, no son 3, 4 o 5. Es una respuesta. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Pablo dijo la expresión siervos del pecado, queriendo decir esclavos al pecado. Y eso es muy poderoso. Sí. Es corto, pero son palabras poderosas. La persona, y es exactamente lo que sucedió, Satanás quiere hacerle a usted su esclavo. Otra vez, sí. Una vez más, démonos cuenta del texto. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, entonces su unión con Cristo ya nos trajo a ese punto en el que si aprendemos a descansar y confiar en lo que Cristo ha hecho, entonces los beneficios serán suyos. El salmista decía, yo aprendo a confiar. Y eso es lo que toma tiempo. No es que Cristo descienda y me vuelva a libertar. Esa liberación de ser un esclavo al pecado fue lograda por mi unión con Cristo en el Calvario. Romanos 6, del 3, 4 al 5. Entonces, aprender a descansar en eso y depender de eso es realmente lo que nos toma tiempo, porque nosotros hemos sido criados para ser independientes de Dios. Entonces, ser dependientes de Él totalmente es un proceso de aprendizaje. Lo es, pero no es difícil cuando vamos al punto central, ¿no? Es algo que va en contra de nuestro orgullo, porque nos gusta tener parte en ello. Miren lo que yo he hecho. Ayuné tantos días y yo ahora tengo victoria. No está usted donde yo estoy. Si hubiese hecho lo que yo he hecho, hubiese sido libre también. Y Dios no honra eso. Dios no honra eso en lo absoluto. A nadie le gusta admitir que su enseñanza previa tal vez no era correcta y que lo que a ellos se les enseñó, su tradición tal vez, a veces la realización de eso, de que estaban mal, lo cual no debería, porque todo esto tiene que ver con nuestro orgullo. Esto ataca nuestro orgullo, como ya dijimos. Decir que, a mí se me ha enseñado esto toda mi vida, pero yo sé en mi corazón que no ha estado funcionando. Entonces ahora yo tengo la respuesta y aceptarlo es con lo que la gente lucha porque no se les ha enseñado correctamente. Bueno, han peleado contra eso 20, 30 años y no está mejorando, sino empeorando. Y realmente no les gusta admitir que eso no está funcionando. Claro. Pablo diría en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. Allí está. Dios no Exacto. opera a través de nuestras buenas obras, aunque buenas intenciones sí juegan un papel en la esencia si tenemos nuestra fe en el objeto Permítanme correcto. hacerles una pregunta. ¿Cuánto se está enseñando esto en nuestras iglesias alrededor del mundo? De lo que yo he leído y visto en cuanto al crecimiento de la iglesia, algunos lo llaman el estudio de la misiología. Yo no lo he visto específicamente como lo estamos presentando el día de hoy de una manera completa. Hemos visto porciones de todo esto, el movimiento de santidad, ya han habido otros en el pasado. Andrew Murray, hemos hablado de eso y de otros que han traído enseñanzas, piezas, pedazos, pero no pusieron todo en su plenitud, el entendimiento de cómo obra el Espíritu Santo. John, creciendo en la iglesia, yo empecé a visitar la iglesia a los 4 años de edad. Y durante todos esos años yo nunca escuché un solo mensaje, ninguno, que tratase, y no era un caso de ignorancia, era el caso de que no lo conocíamos, no se escuchaba. Tengo que asumir eso. Bueno, una vez más, algunos autores lo escribieron, pero cuando lo llevamos al púlpito, lo que se está predicando del púlpito, tal vez ha escuchado más mensajes que yo he leído libros. Yo nunca lo leí en un libro, yo leí cientos y cientos de libros. Y nunca lo leí ni siquiera una vez. No estoy diciendo que alguien no lo haya impreso y casualmente yo no lo encontré, pero... El otro lado de esto es que aún el día de hoy, cuando yo leo algunas de las cosas que he leído en el pasado, hermano Swagger, no hubiera podido verlo. Hubieran podido decirlo tan claro como el día. Yo creo que un buen ejemplo de eso probablemente es Meyer Perlman. Sí, las doctrinas. Aquí está un hombre que en 1937 comienza a escribir Doctrina para las Asambleas de Dios y él lo deja casi exactamente como lo estamos enseñando. Mi primer pastor en Nashville nos llevó a través de ese libro los miércoles por la noche, el primer año en el que yo fui salvo. Lo tenía como libro textual, mi primer año aquí en el Instituto Bíblico. Y no fue hasta apenas hace unos años que comencé a leerlo por tercera, cuarta o quinta vez que comencé a reconocer algunas de las cosas dentro del libro. Yo no sé si hubiéramos leído las cosas correctamente, hubiéramos podido por nuestras suposiciones, por lo que se nos había enseñado y lo que pensábamos, ni siquiera lo hubiéramos podido ver, hubiéramos podido leerlo y perdernos de los elementos clave de lo que existe allí. Si ese escritor o predicador no hace hincapié en ello, no será aceptado. Sí, correcto. Y la mayoría de autores no lo harían. Ellos lo traerían al frente en su enseñanza. Aún entonces los libros que leemos el día de hoy son muy rápidos, son algo muy rápido que se lee. Tal vez tienen el objeto correcto de fe, tal vez tienen el entendimiento de la naturaleza pecaminosa, tal vez tienen el entendimiento correcto del Espíritu Santo, pero se dice de una manera muy rápida. Así que yo sé que en mi propio caso yo he regresado y he vuelto a leer cosas que yo he leído desde hace años. Y lo que yo no veía antes lo veo hoy, y no estoy diciendo que ese es el caso con usted. Lo que estás diciendo entonces es que la persona necesita una revelación. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y luego, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Podemos oír cosas y ver cosas, sin embargo... No registra. No lo registramos. El Espíritu Santo tiene que revelárnoslo. Y eso mismo, hermano Swagger, no es difícil. Pero nosotros... somos seres humanos complejos y no comprendemos las cosas la primera vez. El Señor, por lo menos no siempre comprendemos la primera vez que Él trata de mostrarnos. Así es. Yo recuerdo, usted mencionó esto antes, pero Kenneth Wuest en este pasaje dice, por causa de la fragilidad del hombre, el cristiano en diferentes intervalos cede a la naturaleza maligna del pecado. Pero el punto es que Dios ha constituido que no necesita hacerlo. Así que eso es el lugar donde yo he visto a mucha gente que dice, bueno, no tienen que hacerlo, tienen que no hacer eso, que Dios ha constituido y ustedes van a tener que ceder infrecuentemente a la naturaleza pecaminosa, lo que él llamaba naturaleza pecaminosa, pero no tienen que hacerlo. Y eso es el lugar donde yo siento que muchos teólogos nos dejaron mal. Simplemente no tenemos que hacer eso. Bueno, sí, maravilloso. Eso es verdad. Es maravilloso. Verdad. No tenemos que hacerlo, pero si trata de hacerlo en sí mismo. Sí, eso es lo que pasa. ¿Cómo no lo hacemos? Porque como usted lo dijo, mucha gente
quiere no hacer eso. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.